Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para cada uno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video del Destino. Así que el día de hoy los invito a que me acompañen en este nuevo video. Hoy vamos a preparar malangas, muy bien. Muchos de ustedes, ¿verdad? Lo conocen, lo han comido, lo han preparado. Pues el día de hoy quiero que me acompañen a preparar. Cada lugar, ¿verdad?, tiene diferentes culturas, tradiciones y también tenemos diferentes gustos, ¿verdad? Pues en esta ocasión, ¿verdad?, yo lo preparo de otra forma. Pues así que quiero que ustedes me acompañen. Por acá tengo sembrado. Estas son las malangas. Estas son las hojas. Muy bien, pues por acá traigo una hacha. Muy bien, pues por acá ya corté las malangas, ¿verdad? Solo necesito que son estas. Miren, es bien riquísimo. Ahorita lo voy a lavar. ¿Qué las malangas? Muy bien, pues ahorita lo voy a lavar bien. Me estoy lavando. Eso lo tengo que sembrar otra vez. Aquí hay otro. Lo voy a sembrar. Tráeme el machete, mamá. Mire, hay uno chiquito. Tengo más por acá. Muy bien, ya terminé de lavar. Ahí está. ¿Dónde? ¿Allá? Ahí está. Tráela, mija. Un vergazo te voy a dar. Luego tengo que quitarle eso, pero luego hay que pelarlo para que quede bien así, pero con un cuchillo. Este machete es muy grande. Para que quede así, solo el blanco. Tengo que traer un cuchillo adentro. Cuesta. Esta forma está más fácil. Miren, ya tengo bien limpio. Voy a poner en el plato. Muy bien amigos, pues ya estoy en la cocina, ¿verdad? Para preparar las malangas. Muy bien, pues por acá ya tengo las malangas, ven nada más. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Pues quedó como bien blanquito, tiene estos como raíces, ¿verdad? Pero es bien riquísimo. Así que dejan sus comentarios, cómo lo conocen ustedes en sus países, ¿verdad? Pues en cada país tiene diferentes culturas, tradiciones, ¿verdad? Pues por acá mi
pueblo de Joyabá, pues lo conocemos como Malanga, ¿verdad? O en nuestro país de Guatemala lo llamamos Malanga. En otros países me imagino lo conocen con otro nombre, ¿verdad? Muy bien, en esta ocasión, ¿verdad? Lo voy a preparar con panela de caña. Muy bien, como les digo, ¿verdad? Que cada persona tiene diferentes gustos, ¿verdad? Pues las malangas también se puede comer así como caldito, ¿verdad? Hay que hacerlo también, se le echa una sopa, sal, ¿verdad? Pues sale bien rico, también hay que comer con tortilla. También se puede con azúcar. Se cose, se le echa un poco de azúcar y sale muy riquísimo. Muy bien, pues ahorita como que puede hacerlo. Muy bien, pues por acá ya voy a hacer las malangas, ¿verdad? Ahorita lo voy a echar por acá en la olla. Lo voy a echar todo. Así que amigos, dejan sus comentarios, cómo lo conocen ustedes en su país. Si han comido las malangas o no. Dejan sus comentarios. No olviden compartir con sus amigos para que otros podrán disfrutar de esta receta también. Sale bien riquísima. A mí me encanta. Muy bien, ya puse por acá en la olla. Le voy a echar un poco de agua. Solo se le echa un poquito de agua, como un vaso, 2 vasos, depende cuánto lo preparan, ¿verdad? Ya lo puse en el fuego, ahora solo tengo que esperar a que se cose un poco. Lo voy a tapar para que se cose luego. Luego le echo lo que es la panela de caña. Así que amigos, saludos cordiales para cada uno, los quiero mucho, muchas bendiciones. También les hago la cordial invitación sobre la feria de agosto, ¿verdad? Ya solo falta un mes a que empiece la feria por acá en Joyabá. Así que están cordialmente invitados a todos de diferentes lugares, ¿verdad? No olviden, la feria empieza el 8 de agosto, termina el 15 de agosto. Así que amigos, no olviden, déjenme sus comentarios. Muy bien, pues por acá ya tengo la panela de caña. Ahorita lo voy a echar en la olla. Que ya está bien hervido el agua. Porque estoy echando le voy a echar otro poquito de agua. Lo voy a tapar nuevamente. Muy bien. Ahí tengo la olla. Ya le eché lo que es la panela de caña. Y ahorita solo hay que esperar a que se cose. Muy bien amigos, pues ya se coció la malanga. Vean nada más cómo quedó envuelto en miel. Como ustedes pueden observar, pues salió bien riquísimo.
pues ya se coció. Ahorita voy a disfrutar de manjar. Bien riquísimo el manjar de malangas. Adiós, querido zapato. Salió riquísimo, está bien dulce. Muy bien, amigos, así que les hago la cordial invitación, ¿verdad?, a que ustedes lo preparen de esta forma. Es bien riquísimo. O también lo preparan así con una sopita. Se puede comer con tortilla también, sale bien riquísimo. Así que déjenme sus comentarios desde qué país nos miran y cómo lo conocen ustedes las malangas ahí en su país. Así que muchas bendiciones para cada uno, saludos cordiales para todos, gracias por el gran apoyo de cada uno. Así que si Dios nos permite, nos vemos hasta el próximo video.